Lo segundo que debemos practicar para lograr una idónea expresión poética es huir desesperadamente de las frases hechas o de las palabras trilladas. Entendemos por las primeras una expresión que tiene forma fija, tiene sentido figurado y es de uso común por la mayoría de hablantes de una comunidad lingüística, en todos los niveles sociales y culturales, y que por su morfología no se considera refrán. Por las segundas, comprendemos a los vocablos muy conocidos y utilizados de modo reiterativo y frecuente. Ejemplos de las primeras serían mala hierba nunca muere, la gota que colma el vaso, la tristeza invade o viene con paso lento. De las segundas, aguas desbordadas, amanecer infinito, dulce soñar, tierno amor. Al diferenciar la emoción psicológica de la artística, otorgamos al arte en general y a la poesía en particular una condición universal, que trasciende la dimensión individual y singular. Un poema no debe pretender ser una expresión personal, sino que debe buscar funcionar a través de símbolos universales que involucren a todo ser humano, no solo a nuestro círculo de allegados o amigos. Las palabras que empleamos se desgastan en su capacidad simbólica al afincarse en funciones referenciales o informativas. Para que puedan despertar un efecto estético necesitan exprimir, condensar, intensificar sus significados para adquirir un sentido simbólicamente relevante. El romanticismo fue una ruptura artística y espiritual que instauró el yo, la expresión descarnada de los sentimientos como condición básica de la poesía. A inicios del siglo pasado, agotada esa poética, la vanguardia trajo tres elementos para renovar la lírica: las imágenes, la narración y la disonancia. Como toda práctica, la escritura estética es una técnica que necesita evolucionar para ser más efectiva. No podemos andar a caballo pretendiendo llegar más rápido cuando existen automóviles. Igualmente, no podemos suponer que con solo enunciar y reiterar las palabras será suficiente para transparentar experiencias muchísimo más complejas. El juego semántico de las palabras induce al vuelo de la imaginación que nos posibilita descubrir inéditos sentidos que iluminan aquello ante lo que nuestra racionalidad parecía inútil. La clara conciencia del papel mediador del lenguaje en toda expresión estética caracteriza al moderno poeta frente al romántico, que cree que sólo su yo basta. Eso significa que hay que tener mucho cuidado cuando empleamos los pronombres yo, tú, nosotros, ella, mí, etc., y evitar repetir en un poema los verbos de frecuente uso: ser, estar, tener, caminar, decir, recordar, etc. Si se trata del tema amoroso, hay que huir de mirada, besos, labios, sonrisa, caricias, corazón. También el anclaje en el tiempo presente, que suele disfrazarse a través de gerundios. En términos generales, un poema no debe restringir su campo semántico al recurrir a las mismas palabras, pues implica una limitación del léxico del autor. Johannes Pfeiffer enfatizaba que, en la captación de la configuración verbal de la poesía, frente a otros usos cotidianos, informativos o instrumentales del lenguaje, uno descubre que el significado de un poema no puede decirse o traducirse con otros términos, sino que lo que expresa solo puede darse de tal forma o tal modo. Es decir, mientras que en un discurso no literario es posible comunicar de manera distinta el contenido, un poema no se puede traducir en la misma lengua con otros vocablos. Lo estético adquiere su universalidad en la singular forma que posee. Un texto poético no está hecho de ideas, sino de palabras. Esto significa que un poema dice
más de lo que enuncia. No importa el contenido que un poema pueda ofrecernos, ni las ideas que exponga, ni la ideología que profese. Lo que importa es su realización verbal. Podemos hablar de piedad y revelar, sin embargo, que no somos nada piadosos, sino más bien cínicos. Podemos aspirar a rendir vasallaje al sentimiento por una mujer, pero mostrarnos soberbios e incluso autoritarios frente a su esencia. No se tiene una cosa por el simple hecho de escribir y escribir sobre ellas. Las palabras no son sino palabras, y cuando salen ligeras, apresuradas, una detrás de otra, lo más seguro es que se desboquen. Lo más atractivo del arte de la poesía se da después de exorcizado el impulso creador en un borrador, cuando uno, a paso lento y con sumo cuidado, revisa cada vocablo, cada signo, cada cadencia, con la intención de que brote la poesía auténtica, cuya valoración solo el lector sabrá juzgar atinadamente. En este punto se hace necesario aclarar lo siguiente. El término poesía puede entenderse de forma amplia o restringida. En el primer sentido, se entiende por poesía la captación del sujeto por vía de la imaginación y el sentimiento del universal a través del objeto estético. Desde esta perspectiva, poesía es todo aquello que posibilita la experiencia estética independientemente de la particular actividad artística y se fundamenta en el desinterés y la libertad inherentes al gusto como facultad humana general y subjetiva. Hay poesía en un cuadro, en una sinfonía, en una película, etc. En sentido restringido, por poesía entendemos el discurso lírico o la práctica de la escritura poética. Es decir, Trilce, el libro de poemas vanguardistas de César Vallejo, o el poema Tristitia de Valdelomar, son ejemplos de la poesía peruana. Uno no escribe poesías, sino poemas. El primer término alude al sentido abstracto de lo estético y el segundo a su concreción material en un texto. Una manera de pulir nuestra habilidad verbal para que su registro se aproxime a los rasgos vanguardistas propios del siglo XX es recurrir a una estrategia particularmente presente en muchos grandes poetas del siglo pasado: el correlato objetivo o correlativo objetivo, objective correlative en inglés. Es una técnica literaria que consiste en el empleo de imágenes poéticas de modo sucesivo, al igual que diapositivas, para producir una sensación de análisis que debe ser completado por la inteligencia del lector. Su correspondencia en pintura es el cubismo. El término fue usado por primera vez hacia 1840 por el poeta y pintor estadounidense Washington Allston en el prólogo de sus Lecture of Art, lecturas sobre arte. El introductor de esta técnica en la poesía contemporánea fue el poeta anglo-estadounidense T.S. Eliot. Él proponía buscar un objeto o grupo de objetos con gran poder evocador. De esta manera trataba de mostrar que la forma más gráfica posible era determinadas imágenes o realidades que podían suscitar en el lector emoción y la idea elegida. En el artículo Hamlet y sus problemas lo explica de esta forma. La única manera de expresar la emoción en forma de arte es encontrando un correlato objetivo. Dicho de otro modo, un grupo de objetos, una situación, una cadena de acontecimientos que habrán de ser la fórmula de esa emoción concreta, de modo que cuando los hechos externos que deben terminar en una experiencia sensorial se den, se evoque inmediatamente la emoción. La inevitabilidad artística radica en esta adecuación completa de lo externo a la emoción. Intentemos trabajar con esta técnica del correlato objetivo a partir de un buen poema romántico, el siguiente. Si me fuera dado. Si el cielo me fuere dado, yo te traería las estrellas, te besaría en la noche y susurraría a tu oído dulcemente un te amo. Solo quedaría tenerte en mis brazos para dejar que el sueño que una vez se imaginó en invierno realidad se torne
al saber que entre mis caricias sostengo tu alma. Y el mágico corazón que llevas me tienda su magia y me envuelva en sus ansias. Llévame al borde de tu aliento, al precipicio de tus ganas. Como se dan cuenta, este es un poema típicamente romántico, la presencia del yo, la expresión directa del sentimiento. Apliquemos de algún modo la técnica del correlato objetivo. Intentemos descubrir en el registro mencionado un verso que nos proporciona una imagen para trabajar como correlato objetivo. ¿Cuál sería esa? Según nuestra opinión, aparece en la última línea. Eso que dice al precipicio de tus ganas. Desarrollemos lo planteado por Eliot y obtendremos el siguiente poema. Derrota del héroe. Las estrellas y la luna observaban calladas. Espada, yelmo, escudo reflejaron la luz plata. Una mágica mujer desalmada comenzó a desnudarse. Una piel erizada exhaló gotas perladas. Sobre las sábanas, los ojos avisoraban jadeos y batallas. Parecía una nueva hazaña para quien la fama hizo inmortal. Y antes de la medianoche, morí en el precipicio de tus ganas. Finalmente, se darán cuenta que el título que hemos escogido ayuda a la intención, a la imagen, a la sugerencia y predispone al lector a completar el sentido del poema. No es la simple repetición de una frase, sino una estimulación abierta. Espero que esta conversación les haya sido útil y nos vemos en la siguiente entrega. Como siempre, les dejo los poemas para que reflexionen y conversen al respecto. Nos vemos.